Bienvenidos a todo a este espacio de enriquecimiento en torno a temáticas de recursos humanos y de compartir información en diversos temas. Mi nombre es Sebastián Trujillo, yo soy el psicómetra de la plataforma de SciTech, es una plataforma orientada a pruebas psicotécnicas y nosotros desde ese ámbito de la psicología cuantitativa quisimos abrir este espacio a expertos en temas cualitativos que pudieran compartirnos información en diversas temáticas. Hemos tenido expertos en diversos temas y hoy tenemos un tema muy interesante que, como les mencionaba, ahora es un tema de la actualidad, es un tema que merece nuestra atención por el impacto que está teniendo actualmente en el escenario no solamente regional, no solamente nacional, sino en el escenario mundial prácticamente. Entonces, qué mejor que tener una persona que sabe de que sabe de estas tecnologías y que nos va a traducir en ese lenguaje tan ingenierístico, por así decirlo, a un lenguaje amigable donde nosotros, responsables de recursos humanos, podamos tomar estas tecnologías y aplicarlas a algo tan importante como es el proceso de fidelización de talento humano. Para nadie es un secreto que las personas, que las altas rotación o que la rotación de personal tiene un costo muy grande desde diferentes dimensiones, no solo la económica. Entonces, qué mejor que poder contar con las herramientas para poder tener un buen proceso de fidelización. Entonces, saludo hoy a Ariel González. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias, Ariel, por aceptar esta invitación, por compartir estos conocimientos tan valiosos que seguro van a ser muy importantes para nosotros acá. ¿Por qué escuchar a Ariel? Bueno, Ariel es ingeniero de sistemas y computación con maestría en ciencias de la inteligencia artificial de la Florida Atlantic University. Es autor publicado y conferencista de la IIE con participación destacada en la YCMLA 2025 donde presentó su investigación en Boca Ratón, Florida, consolidando su perfil académico e investigativo en el campo de la inteligencia artificial. Es creador de educacionlaboral.com.do, la plataforma líder de educación y orientación laboral en República Dominicana. Actualmente se desempeña como encargado del Departamento de Investigación y Desarrollo de SPN Software, empresa líder en gestión de recursos humanos en el país, y como consultor ingeniero de inteligencia artificial en The Silver Logic, compañía Inc. 5000 sede en Florida. Entonces, de verdad, Ariel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido, este es tu espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, saludar nuevamente a la audiencia que está con nosotros, buenas tardes a todos y reiterar muchas gracias a SciTech por la invitación y a cada uno de ustedes por estar aquí martes 6 de la tarde. Sé que no es fácil, pero espero que después de esta presentación puedan llevarse un conocimiento pragmático y que haya valido la pena el esfuerzo. Y gracias, Sebastián, por mencionar los hitos, digamos, eh, la maestría, el trabajo hecho previo. Lo iba a mencionar yo y no para impresionar, no para hacer alarde, sino que quería darles ese contexto de por qué estoy aquí hablándoles de este tema. Y es que mi trabajo diario es ver estos problemas del mundo real y encontrar soluciones, ya sea a través de inteligencia artificial u otras herramientas. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un problema concreto dentro del mundo de recursos humanos, que es la fidelización. Y les hago una promesa con esta presentación. Yo no espero que esto sea, ni tengo la intención de que sea una charla técnica, donde yo les explico algoritmos, modelos. Para mí esa no es la idea. Esta va a ser una conversación práctica sobre qué pueden hacer ustedes desde recursos humanos
para anticiparse a la rotación y construir equipos y una cultura donde quiera quedarse el colaborador. Entonces, vamos a darle inicio a la presentación. Antes de siquiera hablar de inteligencia artificial, yo quiero que hablemos de una palabra en concreto, porque las palabras importan, y especialmente en recursos humanos. Entonces, la palabra retención tiene un problema. Y vamos a pararnos un segundo a pensar. Estamos hablando de retener. Suena a agarrar a alguien que se quiere ir, como una cadena, o unas esposas. Y esa es una posición reactiva. Alguien en ese punto ya decidió irse. Y eso es lo que estamos intentando evitar. Entonces, la palabra que yo prefiero y la que quiero que nos acompañe durante toda esta sesión es fidelización. Fidelizar es construir un lugar donde la gente quiera quedarse, no es retener, es que no quieran irse. ¿Y por qué hago esta distinción? Más allá vamos a decir, la importancia de la semántica. Y es porque la rotación es súper cara. Y aquí tengo unos números. El Society for Human Resource Management dice que reemplazar un empleado cuesta entre el 50% y el 200% de su salario anual. Y vamos a pensar en eso. Si, digamos, tenemos un empleado que gana $50,000 al año y se va, estamos perdiendo entre 25 y $100,000 en costos, ya sea de reclutamiento, de entrenamiento, curva de aprendizaje, productividad perdida del equipo que queda y el tiempo de managers que dedican a este proceso. Y para mí, más allá de eso, aquí hay otro dato más revelador. El Work Institute publicó en su reporte del pasado 2025, basado en más de 120,000 entrevistas de salida, que 3 de cada 4 salidas eran prevenibles. Prevenibles con mejor liderazgo, mejor desarrollo de carrera y mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. Eso lo que quiere decir es que la mayoría de la gente que se fue de sus organizaciones no se fue porque consiguió algo irresistible afuera. Se fue porque algo dentro no estaba funcionando y no hubo nadie que lo viera a tiempo. Esto me lleva al problema de fondo y vamos a ver el iceberg aquí. Lo que ustedes ven como líderes de recursos humanos es la punta del iceberg, la carta de renuncia. Alguien le dice, me voy, y ahí es que empieza la reacción. Contraoferta, no funciona, después entrevista de salida y despedida. Pero debajo del agua hay meses de señales que pasaron desapercibidas. La desmotivación gradual, la desconexión del propósito de la empresa, el momento en que dejaron de proponer ideas en las reuniones, esas conversaciones silenciosas con recruiters en LinkedIn, el bajo compromiso sostenido que todo el mundo nota, pero nadie lo aborda formalmente. Para cuando llega la renuncia, la decisión se tomó semanas o hasta meses antes. Entonces estamos reaccionando a algo que ya pasó. Y les comparto otro dato que me impactó, que es de la firma Gallup, que reportó que el engagement, el compromiso global en las empresas, cayó al 21% para el 2024. Eso quiere decir, 2 de cada 10 empleados son los que están verdaderamente comprometidos. Y lo más preocupante es que el engagement de los managers cayó al 27%. Ahora, la pregunta no es si esto está pasando en nuestras organizaciones. Lo más probable, según esas estadísticas, es que está pasando. La pregunta real es, ¿tienen las herramientas para ver estas señales a tiempo? ¿Pueden detectar la parte que está sumergida del iceberg antes de que sea demasiado tarde? Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. No como una solución mágica, sino es para amplificar la capacidad de escucha y de anticipación como equipo de recursos humanos. Ahora,
Antes de yo mencionar herramientas, soluciones, yo necesito que se entienda qué es la inteligencia artificial. Y para esto, algo que me gusta hacer con mucha frecuencia es encontrar comparaciones y analogías del mundo real, ya que, al menos en mi caso, es más fácil para mí aprender nuevos términos, nuevos conceptos cuando los comparo con cosas cotidianas. Entonces, vamos a imaginarnos el escenario, un restaurante. Imaginen que van a un restaurante por primera vez y lo sienta un mesero nuevo. Ese mesero, a la hora de que se le contrata, le dan un manual. Y el manual dice, si el cliente pide carne, recomiéndale vino tinto. Ahora, si pide pescado, recomiéndale vino blanco. Y si pide postre, ofrece el tiramisú. Entonces, la pregunta es, ¿funciona? Sí, más o menos. Pero el tema es que es rígido. Él no sabe que tal vez alguien odie el tiramisú. No sabe que una persona puede ser vegetariana. Entonces, simplemente está siguiendo las reglas fijas. Y eso es inteligencia artificial en su forma más básica. Reglas programadas. Si pasa X, haz Y. Una simple heurística. Ahora, imaginen que llevan meses yendo a ese mismo restaurante y hay un mesero con experiencia que ya los conoce. Él sabe que los viernes ustedes piden risotto. Sabe que no les gusta el cilantro. Sabe que cuando vienen solos piden algo rápido, pero cuando vienen con amigos se toman su tiempo. Ese mesero aprendió de los datos de sus visitas anteriores, de los patrones. Ustedes no le dijeron explícitamente qué hacer. Él observó, aprendió y ahora anticipa. Eso es machine learning. Aprender de datos históricos para hacer mejores predicciones. Y ahora, imaginen al jefe de cocina del restaurante. Este maître es otro nivel. Él no solo sabe lo que pidieron antes, él nota que hoy vinieron con clientes de negocios y no con la pareja. Él nota que tienen la corbata un poco aflojada, o sea que ha sido un día largo. Él nota que miraron el reloj al sentarse, así que hay prisa. Y sin que ustedes digan una palabra, él les sugiere un menú ejecutivo, elegante, que los deja bien frente a sus invitados. Él es rápido y tiene su vino tinto favorito. Lo que hizo ese jefe de cocina fue integrar múltiples señales que ni ustedes sabían que estaban dando. Y eso es deep learning. Procesar muchas señales complejas simultáneamente para llegar a conclusiones sofisticadas. Y ahora la conexión con el tema que nos compete. En recursos humanos es exactamente lo mismo. Pueden tener reglas fijas. Si el empleado, por ejemplo, cumple 2 años, darle un aumento del 5%, y eso es el mesero con manual. O pueden aprender de datos históricos. ¿Qué perfiles tienden a irse? ¿En qué momento del año? ¿Después de qué eventos? Ese es el mesero experimentado. Y el último nivel, pueden integrar decenas de señales para anticiparse a nivel individual antes de que alguien decida irse. Y ese es el jefe de cocina. Entonces, aquí vamos a ver lo formalizado. Este es el mapa de inteligencia artificial. El círculo más grande es la inteligencia artificial como campo, que incluye reglas simples hasta los sistemas más sofisticados. Todo está dentro de ese mundo de inteligencia artificial. Y todo parte con ese mesero con manual. Ahora, dentro de la inteligencia artificial está el machine learning, que es cuando el sistema aprende de datos en lugar de seguir reglas fijas. Ahí es donde pasamos a ese mesero experimentado. Y dentro de machine learning está deep learning, que usa redes neuronales profundas para procesar señales muy complejas. Y ese es el jefe de cocina. Ahora, yo sé que alguno en la audiencia puede estar preguntándose por qué estoy contando todo esto. Y la intención no es que se vuelvan ingenieros de inteligencia artificial. Es por dos razones bien prácticas. Primero, el mercado está lleno de productos que dicen usamos inteligencia artificial y a veces lo que tienen es un mesero con un manual. Reglas fijas, empaquetadas de una manera bonita. Entonces, es bueno entender estas distinciones, ya que
les permite hacer mejores preguntas cuando, por ejemplo, un vendedor quiere venir con un nuevo producto hacia donde ustedes. Pueden ser preguntas como, ¿su sistema aprende de nuestros datos o solo son reglas que sigue? ¿Él se adapta con el tiempo o siempre hace lo mismo? Ahora, el segundo punto. Le cuento todo esto porque les permite entender qué es posible con los datos que ya tienen en su organización. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el camino progresivo que pueden seguir. Aquí yo quiero ser bien claro en algo, y esto que le estoy presentando acá no es una escalera donde el primer nivel es inteligencia artificial con reglas, el segundo machine learning, el tercero deep learning. Esa no es la idea. Esa sería, en mi opinión, una simplificación incorrecta. Estos niveles representan grados de madurez en cómo usan sus datos para tomar decisiones. Y algo fundamental que hemos aprendido en este campo es que siempre, cuando digo siempre, es siempre, hay que empezar por un baseline, una solución simple que funcione, que demuestre valor, sobre la cual podamos construir. Entonces, el primer nivel es empezar con lo que ya tienen en sus manos, lo que ya está disponible, herramientas que existen, datos que ya están en algún sistema o en algún Excel por ahí. Ahora, el segundo nivel es empezar a automatizar y conectar, crear flujos donde los datos disparan acciones automáticas sin que alguien tenga que revisar un reporte manualmente. El tercer nivel es modelar y predecir. Usar modelos estadísticos, ya sea de Machine Learning, o también puede ser de Deep Learning, que aprenden de sus datos históricos para anticipar lo que va a pasar. Entonces, mi recomendación, no salten al nivel 3 sin haber caminado el uno y el 2. Son esos éxitos tempranos los que les abren el presupuesto y la credibilidad para escalar. Entonces, vamos a ir viendo cada nivel. Empezamos con el primer nivel. Y para ser honesto, en mi experiencia, es el que más me entusiasma, porque en él podemos empezar a aplicar literalmente esta semana. Entonces, lo primero que yo recomiendo, análisis de sentimiento con inteligencia artificial generativa. Si ustedes tienen respuestas abiertas de una encuesta de clima, por ejemplo, o de entrevistas de permanencia o de cualquier formulario donde la gente escribió libremente, en eso ustedes tienen un tesoro de información que probablemente nadie ha analizado a fondo. Y la razón detrás de es que leer 200 respuestas abiertas y encontrar patrones es un trabajo que toma horas. Pero si toman esas respuestas y se la dan a una herramienta como ChatGPT, Claude AI, Grok, y le piden que identifique los temas principales, el tono emocional y las señales de alerta y todo eso se hace en minutos. Ahora, segundo, dashboards. En este caso, como estamos hablando de fidelización, dashboards de rotación. Y no necesitan un sistema de BI, de Business Intelligence, bien sofisticado. En un Excel o un Google Sheets pueden crear un dashboard que muestra rotación por departamento, por antigüedad, por manager. Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que muchos departamentos de recursos humanos descubren cuando empiezan a visualizar esto, es que la rotación no es uniforme. Hay departamentos donde es el doble que en otros. Y eso ya empieza a dar pistas de dónde buscar. Tercero, entrevistas de permanencia, stay interviews. Esto es lo más poderoso que pueden hacer sin ninguna tecnología. Una entrevista de permanencia es simplemente sentarse con un empleado que todavía está y preguntarle, ¿qué te haría quedarte? ¿Qué es lo que más valoras de estar aquí? ¿Qué cambiarías si tú pudieras? Y esto es infinitamente más valioso que una entrevista de salida, porque la entrevista de salida es una autopsia, si ya el paciente murió. La entrevista de permanencia es medicina preventiva y la mayoría de las organizaciones no las hacen. Por último, en este nivel, centralizar los datos de las personas. Y este es el paso menos glamoroso,
pero es el más fundamental. Si sus datos de empleados están en 5 sistemas distintos y la información está en un lugar, de las evaluaciones, la compensación en otro, el clima en otro, ninguna inteligencia artificial del mundo sin una base de datos unida y sistemas que se comuniquen pueden ayudarla. El primer paso siempre es tener un solo lugar donde los datos estén juntos y limpios, aunque sea incluso un Excel, no es recomendado, pero ese es el takeaway. Tienen que tener un lugar donde tenga la data centralizada y organizada. Entonces, creo que no se vio completa la pantalla. A ver si... A ver, continuemos entonces. Vamos a pasar entonces a el siguiente nivel. Y aquí ya vamos a pasar de utilizar esas herramientas iniciales, el ChatGPT, el Claude, a empezar a automatizar y conectar. Entonces, yo creo que miren este flujo de por acá. Y es muy simple. A la izquierda tenemos los datos del empleado. Antigüedad, reconocimientos recibidos, score del clima laboral, evaluaciones. Esos datos pasan por reglas inteligentes que ustedes definen, que son condiciones. Si se cumplen ciertas condiciones, se genera una alerta automática al manager directo y ese manager actúa. Y vamos a darle un ejemplo concreto. Imaginen que definen la siguiente regla. Si un empleado tiene menos de un año de antigüedad, no ha recibido ningún reconocimiento formal y digamos que su score está por debajo del promedio, el sistema automáticamente le envía una notificación al líder directo diciendo, mira, este empleado necesita atención. ¿Qué acaba de pasar? Pasamos de un modelo donde recursos humanos revisa reportes trimestrales y tal vez detecta un problema 3 meses tarde a un modelo donde el sistema detecta señales en tiempo real y las pone en manos de quien pueda actuar. Ahora, ojo, no se limiten a reglas de riesgo, pueden automatizar también el lado positivo. Ejemplo, se pueden tener chatbots internos que hacen preguntas de pulso cada 2 semanas. Del 1 al 5, ¿cómo te sientes con tu carga de trabajo actual? ¿Hay algo que tu manager pueda hacer diferente? Si lo hacen esto consistentemente, tienen un termómetro continuo en vez de una foto anual. Y algo que muchas organizaciones subestiman es que ya tienen datos que nunca han analizado en conjunto, patrones de asistencia, frecuencia de tardanza, pero cuando los conectan es donde empiezan a ver patrones que antes eran invisibles. Y aquí vamos ya al nivel más avanzado. Entonces son modelos de Machine Learning que calculan empleado por empleado la probabilidad que se vaya. Y quiero que vean esta visualización acá. Cada persona tiene un indicador de riesgo. Verde es bajo, amarillo es medio, rojo es alto. Y aquí lo poderoso no es solo saber quién está en rojo, quién está en amarillo, quién está en verde. No, no, no. Lo más valioso es saber cuándo podría ese empleado irse. Porque si lo pensamos, no es lo mismo un empleado que tiene riesgo alto de irse en las próximas 2 semanas que uno que tiene riesgo alto de irse en los próximos 6 meses. La urgencia y el tipo de intervención no es el mismo. Entonces, vamos a volver a la analogía del restaurante y los meseros. Este es el mesero experimentado, pero a escala. Es un sistema que aprende de los patrones de cientos y miles de empleados que se fueron antes y usa esos patrones para anticipar quién podría seguir en el mismo camino. O sea, él no está adivinando, él calcula probabilidades basadas en datos reales. Y esto que está acá no es teoría solamente. Esto es exactamente lo que investigamos y vamos a enseñarle uno de los resultados de nuestro estudio. Este estudio lo publicamos en la conferencia del IEEE, en el ICMLA, el año pasado, que es una de las conferencias internacionales más importantes en Machine Learning. Y lo que hicimos fue tomar datos históricos de empleados, datos como antigüedad, departamento, salario, y entrenamos un modelo de Machine Learning
llamado Random Survival Forest. Es un nombre un poquito complejo, pero lo que hace es simple a nivel conceptual. Él aprende de los empleados que ya se fueron para identificar los patrones que predecieron la salida. Entonces, el resultado de este modelo fue notable. Él alcanzó un Concordance Index de 0,89. Y esto significa que de cada 10 predicciones que hizo el modelo, acertó casi 9. Y para mí, lo más valioso no es solamente la precisión del modelo, sino que como este es un análisis de supervivencia, no solamente te dice quién es quien tiene el riesgo de irse, él te dice cuándo podría irse, te genera una curva, que es la que estamos viendo acá en el tiempo, y la línea de arriba son empleados de bajo riesgo, se mantienen. Ahora, la línea de abajo son empleados de alto riesgo. La probabilidad de que permanezcan baja progresivamente. Ahora, ¿por qué esto es transformador para recursos humanos? Porque cambia la conversación. Pasan de tenemos un problema de rotación a estos 15 empleados, 20 empleados, tienen alta probabilidad de irse en los próximos 3 meses. Y estas son las variables que más pesan en ese riesgo. Y eso les permite intervenir quirúrgicamente en vez de aplicar soluciones genéricas para todos. Y un detalle técnico para los curiosos. Este es un modelo de Machine Learning, pero no es de Deep Learning. Este es como el mesero experimentado que aprende de datos históricos. Y es importante yo mencionarlo porque significa que organizaciones con datos históricos razonables, ¿no? Que sea una empresa mediana a pequeña, no necesariamente necesitan implementar los modelos más complejos de deep learning. Y tampoco es recomendable. Esos modelos consumen millones y millones de puntos de datos. Ahora, el mejor modelo del mundo no sirve de nada si no se traduce en acción. Y datos sin acción son simplemente números. Esta tabla que ven acá es la que transforma ese output técnico en una estrategia de recursos humanos. Y vamos a ver. Vamos a decir que el modelo identifica un empleado en riesgo alto y está en sus primeros 6 meses. Entonces, la acción es clara. Vamos a hacer un onboarding reforzado. Vamos a asignar a un mentor o un buddy. Vamos a hacer check-ins semanales. Y esto es cómo transformamos incluso estas tecnologías tan poderosas que nos dan esos outputs técnicos en acciones que podemos tomar. Entonces, no solamente es el desarrollo de estos sistemas, sino también eh, el plan de qué hacer para ciertos resultados. Entonces, antes de continuar, yo quiero que no solamente se quede en teoría lo que estamos viendo, y yo quiero hacer un demo con ustedes en vivo. Yo tengo aquí un spreadsheet con respuestas ficticias de una entrevista de permanencia. Aquí pueden ver que son 12 empleados y son respuestas abiertas a la pregunta, ¿qué es lo que más valoras de trabajar aquí y qué cambiarías? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar estas respuestas, las voy a copiar y voy a subirlas a Claude AI, que es como ChatGPT. Eh, y le voy a pedir que haga tres cosas en específico. Lo primero, y lo tengo aquí el prompt, yo necesito que identifique los 3 a 5 temas principales que emergen de estas respuestas, que la clasifique como positiva, neutral o señal de alerta, y que eso lo conecte con un concepto bien utilizado últimamente en recursos humanos que se llama Moments That Matter. Son esos puntos críticos en la vida del empleado dentro de la empresa. El onboarding, el desarrollo de carrera, la relación con el manager, compensación, propósito, bienestar. Y después de todo esto, que dé un resumen ejecutivo con 3 líneas, eh, la conclusión principal y la prioridad número 1, aprender. Entonces, yo previamente agregué ese prompt que pueden ver acá con esas instrucciones y guardé este spreadsheet, esta tabla, y la coloqué en Claude AI. Entonces, vamos a ver lo que genera.
Ahora mismo está leyendo el archivo, está haciendo ese análisis. Mientras tanto, vamos a ir viendo lo que hay en el chat. Oh, Es claro, que mientras se ahorita, genera así, sí, exacto, vamos, ajá, vamos viendo aquí la parte de arriba. exacto. Sí, Ujú. aquí tenemos el Excel, simplemente tenemos el empleado con su nombre, el departamento al que pertenece, la antigüedad, qué tanto tiempo tiene la empresa, y la respuesta a esa pregunta de qué es lo que más valoras de trabajar aquí y qué cambiarías. Un ejemplo simple. Usualmente las entrevistas de permanencia tienen más preguntas, pero es para probar la teoría de qué podemos hacer con esas herramientas que tenemos a mano ya. Y no es ChatGPT, es similar, es, vamos a decir, la competencia, se llama Claude AI, pero pueden replicar esto en ChatGPT. Entonces aquí ya empezamos a ver, déjame ver si puedo hacer un poquito de zoom, y miren cómo el detalle, y esto es algo que me gusta de Claude AI, por eso a veces lo prefiero en comparación a ChatGPT. Miren la forma en cómo ya directamente dentro de la interfaz de chat me da esta visual. Entonces vemos aquí que hay en total 2 entrevistados, 8 señales de alerta, 2 neutrales, 2 positivas. Aquí tenemos el resumen ejecutivo y aquí dice el 67% de los empleados emite señales de alerta activas, concentradas en 3 puntos críticos: onboarding deficiente, falta de desarrollo profesional y riesgo de burnout. Entonces él sigue ahora generando ese reporte y cada punto de alerta está conectado a ese moment that matters. Por lo que una vez él termine con este reporte, lo que podemos hacer como recursos humanos es empezar a organizar esa tabla de moments that matter para esos empleados y también ver acciones preventivas. Entonces, miren aquí la clasificación individual con las señales de alerta y también con ese esquema de colores para saber quién está en riesgo, alto, medio o bajo. Y podemos hacer clic en cada empleado, ver la respuesta que puso y la acción que recomienda la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a ver uno de señal de alerta. Aquí Camila Herrera dijo, lo mejor es el ambiente, lo peor es que no hay un plan de carrera claro, no sé qué tengo que hacer para crecer aquí. Entonces, lo que recomienda Claude AI, diseñar un career path, un desarrollo de carrera por departamento, especialmente para marketing y operaciones, en lo inmediato. Y reunión con su manager para definir criterios de promoción en 45 días. Entonces, ya aquí podemos ver cómo pasamos de una fidelización que es reactiva a una fidelización que es proactiva. Y esto lo pueden hacer desde ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces, con todo lo que hemos visto, yo quiero dejarles 5 estrategias concretas. Y no son esos típicos consejos genéricos de mejore la comunicación, eh, aumento salarial, indiscriminado. Estas son acciones específicas con el fundamento de por qué funcionan. La primera, tienen que diseñar ese mapa que ya hablamos anteriormente, de Moments That Matter. Y este concepto que viene del mundo de UX, de Customer Experience, User Experience, Recursos Humanos actualmente lo está adaptando y adoptando también con mucha fuerza. La idea es que la experiencia del empleado no es un todo homogéneo. Hay momentos específicos que tienen un peso, vamos a decir, desproporcionado en cómo la persona se siente respecto a la organización. ¿Y cuáles son esos momentos? El primer día, la primera evaluación de desempeño, el primer aniversario de la empresa, un cambio de manager, una promoción fallida. Y Gartner encontró que las organizaciones que diseñan su experiencia alrededor de estos momentos ven mejoras significativas en el compromiso del empleado y sobre todo en la fidelización. Entonces, en lo segundo, vamos a pasar
de ese performance management a performance development. Y este cambio es sutil pero profundo. El performance management mira al pasado. ¿Qué lograste? ¿Qué metas cumpliste? ¿Qué clasificación estás dentro de la empresa? ¿Qué calificación te damos? Ahora, el performance development mira al futuro. ¿Qué habilidades tú como empleado quieres construir? ¿Cómo te ayudo a llegar a donde quieres ir? Rabio, que es una empresa experta en el área, publicó un estudio en 2025 donde el 82% de los líderes eh, citaron que la falta de claridad en progresión de la carrera de los empleados es el desafío principal para la fidelización. Entonces, vamos a cambiar las conversaciones en las evaluaciones de tu calificación fue un 80 de 100 o un 60 de 100. ¿A qué habilidades quieres construir tú en los próximos 6 meses, próximo año y cómo te podemos apoyar? Y esto transforma la evaluación de un trámite a un momento de conexión. Entonces, tercer consejo o sugerencia. Vamos a implementar escucha continua, no solamente esas encuestas anuales. Las encuestas anuales, por ejemplo, de clima, eso es una foto de hace 6 meses, de hace un año. Entonces, para cuando vamos a analizarla y actuar, ya es demasiado tarde. Y entonces, en un mundo donde la gente cambia de opinión en semanas, con toda esta información que tenemos en redes sociales, se necesita un termómetro más frecuente. Entonces, vamos a implementar lo que se conoce como encuestas de pulso cada 2 a 4 semanas, que son no más de 5 preguntas, 2 minutos para responder, y eso vamos a combinarlo con entrevistas de permanencia. Entonces, si combinamos ambos, podemos empezar a no solamente tener señales a nivel manual, sino preparar estos sistemas de inteligencia artificial para generar mejores resultados. Entonces, estoy viendo aquí que hay una pregunta en el chat. ¿Cada qué tiempo sugiere que se realice la encuesta de permanencia? Eso depende de la organización, depende de qué tan grande sea, pero como regla general es también 2 a 4 semanas si es un equipo muy grande y no hay mucha interconexión entre los empleados. Ahora, si es un equipo más pequeño, se puede hacer al mes, cada 2 meses. Lo importante es no esperar a 6 meses o un año para hacer este tipo de encuestas. Entonces, ¿qué sugieres cuando son empresas BPO que trabajan por proyecto quizás? La sugerencia igual aplica, dígase, siguen siendo empleados que se manejan hasta cierto punto dentro de nuestras organizaciones. Entonces, queremos crear ese ambiente donde se sientan cómodos, aunque hayan ciertas condiciones que no podamos cambiar dentro de su espacio de trabajo, hay otras cosas que podemos hacer. Entonces, lo que se recomienda es esas encuestas, por ejemplo, cambiarlas a puntos que sí podamos alterar dentro de su vida dentro de la organización. Tal vez no podemos cambiar, por ejemplo, el horario necesitado, las horas que tienen que invertir en cierto proyecto, pero podemos generar otras condiciones alrededor que sean favorables para el empleado. Y esto solamente lo podemos determinar a través de este tipo de encuestas y entrevistas. Entonces, vamos a continuar. Vamos ahora con el, la sugerencia número 4. Y es que vamos a invertir en los managers. Y este dato que viene de Gallup, a mí me pareció impresionante. Y es que, como mencioné anteriormente, hay un engagement general de los managers que ha caído. Actualmente está en el 23%. Para el 2024 estaba en el 27%. Y esto lo que significa es que las personas que más influencia tienen en la experiencia diaria de esos colaboradores están desconectadas. Entonces, la buena noticia, mejorar a los managers no requiere de un modelo de machine learning, una inteligencia artificial. Requiere tres cosas. Check-in semanales, eh, vamos a decir, 15 minutos entre ese manager y el empleado. No solo sobre tareas, sino sobre cómo está la persona.
También vamos a dar coaching accesible para los managers, no un curso anual, una certificación. Y sobre todo, vamos a intentar reducir la carga administrativa que les impide dedicar tiempo a liderar. Entonces, como última sugerencia, vamos a centralizar y limpiar esos datos de las personas. Y esto viene de una de las diapositivas anteriores. Y solamente quería recalcarlo, porque sin esos datos en un mismo punto, cualquier iniciativa para adoptar inteligencia artificial fracasa. Entonces, vamos a tenerlo bien en cuenta. Vamos a continuar. Entonces, aquí yo les dejo un roadmap, eh, una ruta realista que pueden empezar desde ya. Porque sé que puede estar la pregunta todavía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Entonces, yo recomiendo, mes 1 y 2, vamos a auditar lo que hay. ¿Dónde están esos datos? ¿Qué están midiendo hoy? ¿Cuáles son esos moments that matter? Si es que tienen el mapa, sino crearlo. Vamos a diagnosticar el estado actual sin intentar cambiar nada todavía. Entonces, moviéndonos en el tiempo, mes 3 y 4 vamos a implementar esas victorias rápidas, esos quick wins del nivel 1. Vamos a empezar con esos pulse surveys, esas entrevistas o encuestas de pulso, entrevistas de permanencia. Vamos a armar un dashboard básico de rotación y vamos a tomar esas encuestas y esas entrevistas, podemos pasarla a ChatGPT o Claude AI para ver qué insights, qué recomendaciones nos dan esos modelos de inteligencia artificial. Entonces veo aquí que hay una preguntita por acá de continuar. ¿Qué estará pasando en una empresa donde el flujo de colaboradores salientes es hasta 50%, tanto renuncias como desvinculaciones? Rotación alta. Entonces pueden pasar mil cosas al mismo tiempo. Y eso es básicamente lo que analizamos con nuestro modelo. Nosotros analizamos una empresa que tenía una tasa de rotación sobre el 60%, casi 70%. Y en nuestro caso, existieron varios factores que influían en una rotación tan alta. No solamente era salario, no solamente era las condiciones de trabajo, contratos, existían múltiples variables. Entonces, lo que yo recomiendo es empezar con este roadmap paso a paso para poder identificar esos factores y llegar a un punto donde podamos implementar sistemas un poquito más complejos que faciliten el identificar estos factores, porque sin Machine Learning, sin Deep Learning, por ejemplo, es una tarea bastante manual. Estamos hablando de hablar tú a tú con empleados, ver dashboards y empezar a pensar en estrategias para ciertos departamentos. Podemos hacer ambas cosas en paralelo, pero recomiendo como paso inicial empezar a auditar, como lo tengo acá puesto, empezar a auditar, tener los moments that matter, ver el estado actual. No hay una receta para todas las empresas. En cada empresa es un caso distinto. Entonces, eso conecta con otra pregunta que hay por acá, que es el moments that matter. Es simplemente esos momentos durante la vida del empleado dentro de la organización. Dígase, primer día, primera evaluación, eh, primer aniversario dentro de la empresa, eh, cambio de manager. Son ciertos momentos que afectan de manera desproporcionada al empleado comparado con otros. Por eso se llama Moments That Matter. Entonces, vamos a continuar con el roadmap, ya para que puedan tener más insights de qué hacer en el tiempo. Nos quedamos en el mes 3-4 con entrevistas de permanencia, encuestas de pulso, esos dashboards de rotación. Entonces vamos a pasar al mes 5 a 8. Entonces ahí es donde pasamos del nivel 1 de solamente empezar a recolectar datos y utilizar ChatGPT o Claude AI para ver ciertas recomendaciones, a automatizar y conectar. Entonces ahí ya tenemos alertas inteligentes que pasan de manera automática y conectamos diferentes fuentes de datos. Y eso es lo que abre desde el mes 9 en adelante a adoptar modelos como el que utilizamos para nuestro estudio, modelos todavía más avanzados.
que descubren estos factores que inciden en la rotación y que pueden también dar recomendaciones con más peso. Porque, ¿qué pasa? Estos modelos como Claude AI, como ChatGPT, generan buenos resultados inicialmente, pero esos modelos no fueron entrenados con su data, con la data de su organización. Eh, Vamos a volver con el ejemplo del restaurante y los meseros. Claude y ChatGPT son como un mesero que ha trabajado en 10.000 restaurantes. Ha visto de todo. Sabe de todo tipo de cocina, sabe de todo tipo de vino. Él sabe manejar clientes difíciles. Ahora, si a ese mesero lo entramos en nuestro restaurante, él no sabe lo que está pasando en en los patrones que hay dentro de nuestro restaurante. Él no sabe, por ejemplo, que el cliente habitual de los martes eh, pide siempre un vino tinto con risotto. Él no sabe que esa mesa de la esquina le gusta una atención rápida y sabe lo que quiere. Entonces, ese tipo de cosas, si lo pasamos ahora otra vez a intentar descifrar la fidelización dentro de nuestras empresas, aunque le pasemos estos datos de entrevistas, de encuestas y busquemos recomendaciones, son recomendaciones genéricas en base a otras cosas que ha visto ChatGPT en el Internet, que es la data con la que se ha entrenado, no es con nuestra data. Entonces, es bueno tomar esas recomendaciones como paso uno y por eso adrede lo puse en el nivel uno, pero vamos a intentar construir para llegar a un nivel 2 un nivel 3 que nos puede dar recomendaciones más certeras en base a la realidad de nuestras organizaciones. Entonces, finalmente, yo quiero cerrar con una idea que para mí resume todo lo que hemos conversado hoy. Y es que la mejor estrategia de fidelización no empieza con tecnología. Empieza con la decisión de escuchar mejor y la tecnología, eso solo amplifica esa decisión. Entonces, si hoy se van a llevar una sola cosa de esta sesión, que sea que la inteligencia artificial no reemplaza ese criterio humano que tenemos en recursos humanos, lo amplifica, les permite ver lo que antes era invisible, detectar lo que antes llegaba tarde y actuar con precisión en vez de con intuición solamente. Pero el primer paso siempre es humano, decidir qué quieren entender y cómo mejorar la experiencia de su gente. Entonces, le paso aquí mis datos. Eh, si quieren contactar a través de LinkedIn, pueden escanear ese código QR y quedo atento a cualquier otra pregunta que quede aquí en el chat. No, yo creo que esto es de esos webinars que uno debería abrir el micrófono y de verdad aplaudir, Ariel. Muchísimas gracias por esta información tan, pero tan valiosa que, digamos, se puede aplicar a cualquier sector, a cualquier área, de cualquier tamaño. Muchísimas gracias. Te hago de pronto una pregunta y no sé si de pronto alguno de los participantes tenga una pregunta. Yo sí quiero hacerte una pregunta y es, muchas veces en este tema de la IA, cuando tratamos con temas cualitativos y cuantitativos, a mí particularmente me da mucho temor el tema de lo generativo, ¿no? De que la IA de pronto aumente o sobre reporte o se invente algún dato. Y pues esto, imagínate, sería catastrófico, pues, porque afectaría promedios, afectaría tendencias, afectaría todo. ¿Cómo podemos mitigar este riesgo? ¿Cómo podemos mitigar este factor de la IA generativa? Excelente pregunta. Y ese es un reto actual, porque hay que analizar qué hace la inteligencia artificial generativa. Esos modelos son máquinas probabilísticas. Es decir, tú le pasas una entrada, un input, y en base a probabilidades te genera un output. Y yo menciono esto porque, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Si yo le pregunto a ChatGPT cuánto es 2 más 2, la respuesta es probablemente sea 4.
no como una calculadora nosotros que sabemos que 2 más 2 es 4. Entonces, aunque ChatGPT le hagamos esa pregunta de 2 más 2 ¿cuánto es? Y muchas veces genere 4, como es un sistema de probabilidades, va a llegar un punto en que va a responder de manera errónea. Y eso es un challenge, un reto, debido a la arquitectura de la inteligencia artificial generativa, como está concebida. Entonces, ¿qué hacer para prevenir esos errores que pueden ser garrafales y críticos de manejar, por ejemplo, tablas y pasarlas a ChatGPT para que genere ciertos cálculos? Mi recomendación, empezar por otras áreas si van a utilizar inteligencia artificial, no pasar esas tablas directamente a ChatGPT. ChatGPT es muy bueno para dar recomendaciones en base a esa tabla, hasta cómo organizarla. Pero para realizar cálculos, ahí es donde podemos pasar a reglas, automatizaciones, que no necesariamente es inteligencia artificial generativa, o modelos que estén entrenados para realizar esos cálculos, no modelos que estén entrenados como ChatGPT para generar texto, porque esa no fue su tarea a la hora de crear OpenAI, este tipo de modelo. No era realizar cálculos matemáticos, forecasting, predicciones, no, 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 no. Este es un modelo para generar contenido, texto, videos, imágenes. Por lo que mi recomendación, tareas críticas como esa de manejar tablas, números, vamos a utilizar software, vamos a utilizar automatizaciones. Ese no es un caso para utilizar inteligencia artificial generativa. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguno de los presentes tiene alguna inquietud. Este es el momento para hacer estas preguntas que en el día a día de pronto manejando el chat GPT algo nos ocurre. Entonces, sí, tenemos una pregunta aquí de Tomás. En los últimos meses del roadmap que nos presenta, necesitamos incluir un personal capacitado técnicamente en IA para estas autorizaciones o ya SPN va a incluir estas capacidades. Ok, me gusta esa pregunta porque si Tomás eres usuario de CPN, tienes buenas noticias. Tenemos ya inteligencia artificial en ciertas áreas y seguimos creciendo y agregando funcionalidades de inteligencia artificial con esos datos que ya están ahí centralizados. Entonces, en ese caso no es necesario tener al experto porque ya está dentro. Entonces, ahora, para responder un poquito más general, para cualquier otra persona en otra organización que quiera llegar a ese nivel 3 de tener modelos propios, de Machine Learning, inexorablemente es necesario tener un experto en el área, ya sea dentro de la organización o ahí se puede utilizar el caso de un outsourcing, pero es necesario para realizar esos modelos más avanzados, porque estamos hablando de varios pasos de limpieza de la data, análisis matemático, reestructuración, programación de esos modelos. Entonces ya esa es una tarea para un experto en el campo. Así es, tal cual. No sé si alguien de pronto quiera abrir su micrófono, eh, alguna pregunta, algún testimonio de pronto que quieran compartir también. em, alguna felicitación, Ariel, también se vale, por supuesto que sí. Entonces, ya casi terminando el webinar que sí estamos grabando. Te agradezco, Ariel, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. A todos aquellos que quieran de pronto una consultoría particular en estos temas de implementar IA en procesos de recursos humanos, pues aquí están los datos de Ariel, aquí está el código QR. Entonces, nuevamente, gracias a todos por asistir a este espacio. Esperamos haya sido de su interés, haya aportado en sus competencias profesionales. Ariel, también muchas gracias por compartirnos esta valiosa información. Aquí nos estamos ahorrando cuántos miles de dólares, quién sabe. Entonces, muchísimas gracias de verdad por compartirnos todos los conocimientos. Voy a entonces terminar de grabar.